Cuando estás a cargo de una franquicia tan grande, claramente no puedes complacer a todo el mundo, y menos aún si son fans de Star Wars. El director ejecutivo de Disney, Bob Iger, adoptó un enfoque filosófico ante la decepción de los fans con la trilogía secuela. Durante una conversación con Variety en el estreno de Star Wars, El Ascenso de Skywalker, Iger reconoció que mientras que las mentes creativas detrás de la serie trataron de ser conscientes de lo que los fans querían, también eran conscientes de la delgada línea entre el fanservice y el ser demasiado indulgente. We respect fans of Star Wars. That's really important to us, to Lucasfilm, to the franchise. We do the best job we possibly can. Iger expresó su propia satisfacción por el trabajo que sus cineastas habían hecho en la trilogía secuela, incluyendo a J.J. Abrams, quien como co-guionista y director del Ascenso de Skywalker tenía la difícil tarea de concluir esta saga de 9 películas de Skywalker de una manera que fuera fiel a las clásicas películas anteriores y que a la vez diera a los fans lo que querían, contando una historia única. I think we've done a really good job of threading that needle, walking that fine line, because we respect our fans, but we don't overreact to it either. Y ahora prepárate para una sorpresa. Muchos fans y críticos no están de acuerdo. Una de las quejas más comunes sobre el ascenso de Skywalker trata sobre el hecho de que la película está llena de fanservice, sacrificando la historia en sí, lo cual puede ser considerado como un intento de querer corregir las malas decisiones de los últimos Jedi. Aunque esta película fue una de las que mejor críticas obtuvo, dividió enormemente a los fans, quienes actualmente sienten que Abrams ha replanteado todo en su nueva película. Otra queja generalizada, según muchos, el ascenso de Skywalker ilustra el hecho de que la trilogía en su conjunto carece de una visión unificada, lo cual puede ser la razón por la que se está conversando para que las futuras películas de Star Wars ya no se presenten en formato de trilogías. La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, habló al respecto durante una entrevista con Los Angeles Times el fin de semana anterior al lanzamiento del episodio 9. Ella dijo: "Creo que centrarnos en películas individuales nos daría una visión más abierta de la narración y no nos encerraría en una estructura de 3 partes. No fijaríamos un número específico de películas, dejaríamos que la historia lo decida". Por su parte, Iger insinuó que los comentarios de Kennedy deberían tomarse con un grano de sal. Oh, I don't know about that. I think she and I have said, well, maybe trilogies are too hard, so maybe we'll make one film and then a sequel, but we don't know. Muchos tal vez dirán que estas palabras son una prueba más de que los ejecutivos de Star Wars carecen de una visión clara de la propiedad. Aunque incluso esos críticos más duros deberían admitir que la Casa del Ratón no ha hecho todo mal. So I'm still in command? De hecho, hay una producción de Star Wars que ha encontrado el éxito en las últimas semanas: El Mandaloriano, la nueva serie de Disney Plus que ha sido un éxito con la crítica, ganó millones de suscriptores para este nuevo servicio de streaming y, por supuesto, introdujo a un nuevo ícono de la cultura pop, el adorable y queridísimo bebé Yoda. Iger admitió que, aunque obviamente tenía grandes esperanzas de que la serie sea un éxito, se sorprendió por la increíble recepción del público. Well, I think it would be wrong for me to say I knew exactly how everybody would react because it's been huge, but I did have a strong sense that it was a character people were going to love. Quién sabe, tal vez El Mandaloriano podría servir como ejemplo para los jefes de Disney y Lucasfilm sobre cómo ganarse el amor de los fans en un futuro, por supuesto, más allá de incluir al bebé Yoda en todo, con lo cual honestamente no tendríamos ningún problema. La segunda temporada de la serie actualmente está en producción y si el creador Jon Favreau es capaz de mantener a los fans enganchados, Iger y Kennedy deberían tratar de aplicar algo de esta magia mandaloriana a futuras películas de Star Wars. I gotta get one of those. Por supuesto, la franquicia también ha buscado ayuda en otros universos, uno de los cuales es controlado por una gran mente del cine. En septiembre se anunció que el jefe de Marvel, Kevin Feige, quien ha logrado construir una larga historia de 10 años que culminó con la película más taquillera de todos los tiempos, ha sido contactado para ayudar a desarrollar una nueva película de Star Wars. Sin embargo, es importante mencionar que no veremos los frutos de este acuerdo hasta dentro de un buen tiempo, ya que Iger ha dejado claro que Disney no se apresurará en lanzar ninguna nueva película de Star Wars luego del ascenso de Skywalker. De hecho, ha dejado en claro que pondrá la propiedad en un paréntesis por 2 o 3 años para trabajar delicadamente en el desarrollo de todo lo que vendrá. We'll see about that. Todo esto quiere decir que si bien la trilogía secuela no fue lo que todos esperaban, el futuro de Star Wars sigue siendo razonablemente brillante. Además, puede que pienses que Disney no presentó una trilogía secuela perfecta, pero claramente fue mejor que la precuela, ¿no te parece? I'm not sure I understand.
Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de loopers sobre tus películas y series favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.